Bueno, día de indagatoria a Alma Cortés, indagatoria a María Cristina González, situación de Stevenson Girón en la Asamblea de Diputados. Además, se presenta esta trama llevada a cabo para coaccionar personas para que declaren en contra del expresidente Martinelli, llevada a cabo por quienes hoy dirigen todos los estamentos de seguridad del Estado. Rolando López, del Consejo de Seguridad, Alex Betancur en el Ministerio de Seguridad y el Omar Pinzón, director de la Policía. Terrorismo de Estado, se le llama eso, en cualquier tierra de garbanzo. Buena tierra de garbanzo. Buenos días, Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Un comentario inicial antes de ir a los temas centrales que tú has señalado. Estoy viendo, Fernando, con mucha preocupación el grado de anarquía que se viene desarrollando en diferentes áreas del país, en temas de diferentes categorías. El tema migratorio ha generado la anarquía que tú ves en las fronteras y ahora en la terminal. Y vienen más oleadas de migración. Además de los que ya entraron aquí y que están ilegales. Claro. Y que hay una especie de ola casi incontenible de ciudadanos que reclaman los servicios sociales que no tienen los panameños tampoco. Que nos están dando deficientemente. Y entonces, una gran parte de la protesta usted ve gente de otros países reclamando lo que en su país se le están negando. Entonces, esto es una cosa que hay que prestarle atención. Pero por otra cosa que está ocurriendo, cuando usted viene en su carro o de transporte público, desde la salida hacia el Puente de las Américas o hacia el Puente Centenario, la cantidad de vendedores ambulantes que hay en medio de la calle. Y uno ve a la policía de tránsito sacando a esas personas de ahí, que son un peligro para ellos y para los conductores. La cantidad de protestas que cierran calles están evidenciando que hay problemas que no se están atendiendo. Y no es el gobierno civil, fíjese la palabra que uso, ¿eh? la primera oleada de ataque al problema, sino de la policía. La policía. Entonces está como si no hubiese una capacidad política de responder con una política migratoria, con una política de manejo y de orden que se necesita para un tráfico tan complejo como el que estamos teniendo. Pero eso también no está en que la gente no confía en sus autoridades inmediatas. Por ejemplo, yo he visto protestas de gente pidiendo agua diciendo que el presidente de la República tiene que estar ahí. Y ni siquiera el director regional del IDAN. Tiene que ver con lo que tú señalas, con un deterioro del liderazgo político administrativo. No necesariamente del político partidario, porque cuando tú eres el presidente de la República, no eres el presidente de los panameñistas. Sí, en teoría, tú eres el presidente de los panameños. Y los ministros son ministros de todos los panameños. Pero no hay, digamos, como no hay esa definición de políticas, de cómo se deben actuar, entonces el caos, y ese es un llamado de sensatez. Mi llamado es que no dejemos que el caos se apodere de las calles, porque ahí perdemos todos. Ahí no está, realmente ese caos no empieza cuando se acaba ese colchón social que debían ser los representantes de corregimiento, que ya no tienen ninguna función real más que dar dinero para zinc o para un tanque de gas o para unos entierros. Es decir, fuera de eso el representante de corregimiento no tiene funciones claras exactamente de servir de vocero directo de una comunidad hacia quienes pueden resolver esos problemas. Y claro, porque es que el poder local no existe como tal en el país. O sea, hay un proceso, creo que se ha hecho un avance con la descentralización, pero se requiere una modernización del sistema de poder local, es decir, el gobierno local, los representantes de corregimiento, que se han reelegido por tanto tiempo, que han perpetrado, el que es bueno perpetúa lo bueno, pero el que es malo o regular, lo que hace es fortalecer una estructura mediocre. Entonces, tengo la impresión como que al gobierno le hace falta hacer un inventario social de lo que está ocurriendo en el país, más que de estar contando las obras que se están haciendo. Las obras son importantes
no tengo la menor duda que la construcción del Metro 2, la Metro 3, son cosas importantes para aliviar los problemas de la ciudad. Pero más importante que eso termine es ver la agenda social. ¿Cuáles son los temas que le está preocupando a los panameños? El problema del Hospital Santo Tomás, el problema del suministro de medicamentos, el problema de las comunicaciones. Este es un gobierno que está aislado en comunicación del pueblo. Entonces, el pueblo no tiene orientación y recurre a la primera y única forma de lucha política que conoce, que es cierre la calle. Y mire, estimados amigos, hay miles de formas de lucha política. La protesta social tiene miles de formas de expresarse. Entonces, eso se agrava cuando la estructura política partidaria, ahora sí, está totalmente postrada. No existe. Llamo la atención a esto porque este es el camino de la anarquía. Y reitero, en la anarquía perdemos todos. Bien, voy al tema central que usted tocó, de Alma Cortés. Pero hoy se va a celebrar la continuación de la indagatoria. Primero, que al no terminar la indagatoria, yo me pregunto por qué el fiscal autorizó y sobre qué criterio jurídico la detención de Alma Cortés. Y he venido señalándolo porque hay mucha gente que algunos que son adversarios políticos de Alma Cortés se alegran porque ella está detenida. Pero no se da cuenta que la violación de los derechos humanos de un ciudadano conlleva el establecimiento de ese mecanismo para que cuando le toque a usted. Entonces después no se quejen. Entonces, por principio, nosotros tenemos que defender los derechos ciudadanos de Alma Cortés. Pero no existiendo incluso una razón ni jurídica, ni social, ni política, porque ella fue voluntariamente y a sabiendas que iba a ser detenida a enfrentarse con la justicia. Entonces yo espero que el fiscal use un poco de la sensatez y del sentido común y le haga un bien a la justicia y deje que el sistema funcione y no funcione la orden política. Porque no estamos juzgando, si ellos tienen un caso contra Alma Cortés tiene el derecho a defenderse. ¿Por qué cortarle el derecho a ella y a cualquier panameño o panameña a defenderse? A ver, ¿por qué asumir de inmediato? Porque al detenerla lo que quieren enviar el mensaje es que está presa por enriquecimiento ilícito, que ya está condenada. Bueno, es que no está condenada. Ahí es donde está la gravedad de las detenciones estas que irresponsablemente se hacen. Fíjese, hay dos exministros que están detenidos y uno se pregunta, el exministro Osorio, ¿por qué razón permanece detenido aún? Es realmente uno contrasentido. El ministro Ferrufino, ¿qué razón? Por la detención preventiva, porque el señor ministro no ha sido juzgado ni condenado por nada. Está detenido porque la detención preventiva es un mecanismo que intenta garantizar la comparecencia de alguien al proceso. El caso de Javier Cachafeiro, que también es otro caso El de Javier. El caso de Mulino, que vino del extranjero a presentarse y lo detienen. Entonces la detención preventiva es un instrumento de garantía procesal para que alguien pase por todo el proceso. Pero no existiendo ese temor, aplicarlo subjetivamente, entonces es un problema. Y cuando vienen las medicaturas forenses, que es el verdadero valor objetivo, es decir, cuando un médico dice que usted requiere atención médica, esa es una decisión objetiva. La que es subjetiva es la decisión del fiscal que asume cosas que no tiene evidencia para tal. Entonces, nosotros estamos aquí jugando a un juego peligroso. Le llamo la atención porque hoy será Alma Cortés. Mañana puede ser un panameñista. Y usted nos verá a nosotros aquí defender el derecho del uno y el otro a un proceso justo. Yo espero que la Fiscalía hoy le brinde las garantías procesales que se merece la amiga Alma Cortés como panameña y como dirigente política. Sí, porque ordenar la detención de la presidenta o de la encargada de un partido político de oposición, yo creo que no es un buen mensaje al mundo. Sí, pero le podrán hacer un daño transitorio a ella. Pero no le van a hacer un daño transitorio a cambio democrático, si era la intención. Al contrario,
Creo que lo que hacen es fortalecer una estructura política y llena de coraje político a sus miembros. Mira ya las cantidades de manifestaciones que están en desarrollo. Claro. Y eso tensa la fuerza social de un partido político, pero además el electorado está mirando esa como la fuerza de opción. Si el que está pensando en que esto es para destruirlo, lo que está haciendo es fortalecerlo. Probablemente en corto plazo usted le puede dar una derrota temporal, pero el que sale de la cárcel con vida es un mejor militante. No se engañen en eso. Nosotros los que fuimos detenidos por cosas políticas sabemos lo que esto significa. No se engañen en eso, no cometan ese error. Y le traigo este caso y le uno ahora a esta actitud de impaciencia social. Y el gobierno pareciera como que cuando uno le dice estas cosas, inmediatamente inventan la teoría de la conspiración. De que usted está comprado o por Martinelli o de la conspiración permanente, porque los policías que dirigen la seguridad del Estado, lo único que esgrimen como tesis fundamental es que hay una conspiración permanente, porque no, ellos fueron educados en ese esquema. Tiene que haber un conspirador, tiene que haber un comunista, tiene que haber un vendido, tiene que haber un comprado, porque son incapaces de entender cómo se produce la dinámica social de un país. Si ustedes quieren aprender un poco de política, miren lo que está ocurriendo en Inglaterra. Miren lo que está ocurriendo en los propios Estados Unidos. Miren lo que está pasando en Brasil. ¿Qué está pasando en Colombia? Entonces, nosotros aquí en Panamá tenemos un grupo de gente que define políticas con criterios de escuelas militares atrasados y con una ignorancia supina de cómo se desarrolla la lucha social. Y ellos deben aprender que no hay bala que mate un ideal. Eso lo aprendimos nosotros en el desarrollo de nuestra lucha generacional. Ninguno de ellos ha estudiado en detalle la vida social y política de este país. Los que fuimos detenidos en la lucha anticolonial fuimos los que llevamos al final concretáramos la salida de la colonia de aquí. Y no se crean que por hacerle favorcitos a agencias de seguridad internacionales están protegidos. Mucha gente creyó eso. Y quien viola la ley hoy y cree que esa violación va a seguir, se equivoca. Tengan precaución. Mire cómo va la velocidad en el tiempo. Estamos terminando el segundo mes del tercer año del gobierno del presidente Varela. Y dentro de 8 meses más, ustedes huelen a expresidentes. Entonces, va a disminuir su poder político. No habrá presión, no habrá coacción. Podrán hacerle daño a unos cuantos más, podrán hacernos, pero no van a lograr doblegar un país. La nación siempre es permanente. Son cosas que deben entender. Y me preocupa todo lo que está ocurriendo, porque este es un país de mucha perspectiva positiva. Me parece que Panamá se merece que todos, incluyendo el gobierno, la oposición, todos busquemos un nivel de entendimiento. Pero si la línea es que no habrá entendimiento hasta después de las elecciones, entonces yo lo que creo es que aquí va a haber una confrontación permanente hasta después de las elecciones. Hasta después de las elecciones. Vamos, no nos vamos a llamar engaño. Así es. Este es el análisis del ingeniero José Blandón Castillo. Vamos.